bloque, ya que está ahora con nosotros la diputada Adriana Dávila, así que si le parece vamos a proceder ahora con la lectura de la semblanza de nuestra segunda ponente para dar continuación a nuestro evento. Así que ahora le doy la palabra a mi compañera Ana Marlena Lomas para que pueda leer la semblanza de nuestra segunda ponente. Marlena, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Daré lectura a la semblanza de la diputada Adriana Dávila Fernández. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Altiplano del Estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los poderes legislativos y ejecutivos federal, así como en organizaciones de la sociedad civil. Trabaja para el Partido Acción Nacional desde hace 24 años, único instituto político en el que ha militado. Su experiencia en el Poder Legislativo. Actualmente es diputada federal de la 64ª legislatura, secretaria de la Comisión de Seguridad, integrante de la Comisión de Gobernación y Población y de Derechos Humanos, subcoordinadora jurídica y de régimen político del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Fue senadora de la República en la 62ª y 63ª legislatura, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Durante años fue diputada federal en la 60ª legislatura, secretaria de la Comisión de Comunicación, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también de la Comisión Especial contra los Feminicidios. Jefa de prensa de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Honorable Cámara de Diputados en la 57ª legislatura. Se ha especializado en los temas de derechos humanos y justicia, lo que le ha permitido participar activamente en diversos foros como conferencista y ponente. Su trabajo desempeñado como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas recientemente fue invitada por el Departamento del Estado de los Estados Unidos a participar en el International Visual Leadership Program. En su experiencia en la administración pública, fue coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidenta de la República, asesora del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, coordinadora nacional de Cultura de Agua, programa federalizado de la Comisión Nacional de Agua. Durante su desempeño como funcionaria pública en estas áreas, tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento y la administración pública federal y su relación con estados y municipios. En su experiencia en organizaciones de la sociedad civil, fue directora de la Relación Pública de la Asociación de Municipios de México. Coordinó esos foros, conferencias nacionales e internacionales para capacitar a servidores públicos municipales en diferentes áreas de la administración pública, lo que le ha permitido conocer e identificar las necesidades más sentidas de la población. En su trabajo territorial y de campo, fue 2 veces candidata a la gobernatura del estado de Tlaxcala y obtuvo la mayor votación que el PAN ha tenido en la entidad. Fue candidata al Senado de la República por el estado de Tlaxcala, cargo que posteriormente desempeñó. Fue candidata a diputada local en Tlaxcala. También coordinó la campaña territorial de Ernesto Cordero Arroyo para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Coordinadora también de la precampaña y campaña del licenciado Felipe Calderón para la presidencia de la República en su estado natal. Su experiencia en el trabajo territorial y de campo le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos, escuchar y atender todas las voces, dialogar con distintos actores, promover la más amplia participación de quienes deciden contener por algunos cargos públicos. En sus cargos partidistas fue secretaria de Vinculaciones con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, coordinadora de proyectos de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, directora de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala, 2 veces integrantes de la Comisión
Permanente Nacional del PAN, electa por el Consejo Nacional, consejera estatal en Tlaxcala, miembro de la Comisión de Permanencia de PAN en Tlaxcala, y por último, y no menos importante, sus actividades que complementan su desarrollo profesional. Fue columnista y colaborador en distintos medios de comunicación local y regional, y también nacional, entre ellos El Sol de Tlaxcala, comentarista invitada de ABC Radio, Milenio Diario, Milenio Televisión, TVC Noticias, El Heraldo de México, miembro del Consejo Editorial en la sesión nacional del periódico Reforma. Más que nada, le damos la bienvenida y muchas gracias por participar en este foro. Le doy la palabra, señora diputada. Muchísimas gracias, Marel. Muchísimas gracias a todas y a por la invitación. Yo ofrezco una disculpa porque la luz no me ayuda muchísimo. Estoy saliendo justamente de una reunión y espero nada más que me escuchen muy bien. Y que el sonido esté perfecto para lo que podamos platicar. Primero quiero agradecer a Carlos la invitación, a todos ustedes la invitación, porque finalmente el acercamiento con los jóvenes para nosotros es muy importante. Ustedes pertenecen a una generación que tiene una visión del país que de una u otra forma no es que sea distinta a nuestra, pero la información que tienen ustedes es distinta. Déjenme nada más ponerles un ejemplo. Cuando ustedes estaban en sus primeros años, ya el PAN había gobernado, es decir, nosotros empezamos a gobernar en el año 2000, tuvimos 2 sexenios, por tanto los jóvenes de esta generación lo que conocen básicamente el país son los gobiernos del PAN y el gobierno de lo que significó el PRI en el sexenio pasado. De tal manera que siempre es importante poder hacer un equilibrio entre los datos duros y la política pública que se requiere para poder avanzar y desarrollar a nuestro querido México como se necesita. Soy secretaria de la Comisión de Seguridad Pública y hoy estamos cumpliendo 2 años de gobierno, de un nuevo gobierno que llegó, por supuesto, y lo reconocemos con una gran expectativa y también llegó con un gran apoyo ciudadano para mejorar las condiciones de las mexicanas y los mexicanos. Lamentablemente, los datos del propio gobierno federal, concretamente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dicen que hoy hemos cumplido el año más violento de la historia reciente de nuestro país. Pero adicionalmente a esa historia violenta que tenemos en el aumento, concretamente los homicidios dolosos, un 7% más, también aumentó en el caso de los feminicidios, las mujeres que mueren, que son asesinadas por razones de género, que nos ha costado muchísimo trabajo hacer entender a las autoridades que esto sucede. Y nos queda clarísimo que, por supuesto, no es un tema que sea fácil de resolver. Sin embargo, exactamente hace un año, el presidente de la República pidió y dijo que para este 1 de diciembre, las cifras y el esquema de seguridad pública iba a ser distinto. Yo no comparto la idea de que se haya desaparecido los programas como el Fortaseguo o el Fortamun, que son programas, que son recursos específicos para el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, porque permítanme ponerles un ejemplo. Supongamos que lo que se ha dicho en términos de la corrupción es del todo cierto. Yo no lo comparto, no lo coincido, pero supongamos que así fuera. Déjenme decirles que lo primero que se hizo en un momento fue establecer hace ya muchos años, estoy hablándoles del año 2000, una primera mesa de coordinación que permitía poner sobre el país, sobre los datos actuales, de qué manera policías estatales y municipales podían colaborar con el gobierno federal. El combate a la delincuencia organizada le corresponde concretamente al gobierno federal y la delincuencia organizada tiene una definición muy clara en la ley y no solo se trata, por supuesto, de aquellas personas que se dedican al tema del narcotráfico. Hay muchos otros delitos que se están cometiendo bajo este esquema, es decir, la delincuencia organizada diversificó sus mecanismos de participación, entre ellos a través de otros delitos que no necesariamente eran el tráfico de drogas y de armas, ¿no? O debo decirles incluso la trata de personas. México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el año 2000, justamente a la llegada del gobierno del presidente Vicente Fox. ¿Qué tiene esta convención? Esta convención habla de la colaboración entre países para el narcotráfico,
para todo el tema de armas, para todo lo que tiene que ver también con el tráfico de armas y también para la trata de personas, que no solo tiene que ver con la explotación sexual, sino con lo que hoy ustedes jóvenes quizás están viendo con mucha más claridad a través de las redes sociales, que es el reclutamiento de niñas y niños, de jovencitos, que lamentablemente son utilizados para poder llevar a cabo actividades delictivas como el narcomenudeo, como los son halcones, los usa la delincuencia organizada también para la prostitución forzada, en fin, una serie de condiciones que hoy tenemos. Lamentablemente esta coordinación se ha roto también con otros países para efectos del combate a la delincuencia organizada. A mí me parece que la estrategia y por lo menos los 9 documentos que se han emitido por parte de este gobierno, les voy a decir cuál es: el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Paz y la Seguridad, las reformas a la Fiscalía General de la República, la propia creación de la Guardia Nacional, por mencionarles algunos de estos documentos, son alrededor de 11. Quiero decirles que en ninguno de estos documentos establecen dos cosas fundamentales que son, me parece, los ejes centrales para la discusión de la política criminal en México. Primero, en la creación de la Fiscalía General de la República no tenemos un plan de combate criminal, es decir, no existe bajo ningún mecanismo escrito, planteado desde la ley, cuál es el plan de la política criminal, cuál es la política criminal de este país. Déjenme ponerles un ejemplo. Se hablaba en algunos sexenios sobre cómo fortalecer las policías estatales, municipales, cómo establecer los exámenes de confianza, o cómo poder tener una coordinación a través de las centrales de inteligencia, por mencionarles algunos casos. Esto ha desaparecido completamente, como desapareció también completamente todo lo que es la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Se creó una Guardia Nacional cuyo nivel no es el nivel del proceso, llamémosle, de formación policial y de investigación. La Guardia Nacional está conformada primero por todas las corporaciones que se deshicieron, entre ellas la Policía Federal, es decir, aquellos policías federales que fueron acusados de corruptos por parte de este gobierno, pues ahora son parte de la Guardia Nacional, nada más que en lugar de poder establecer un mecanismo de capacitación y formación, resulta ser que se tomó la decisión de que todos eran parejos y entonces están teniendo niveles verdaderamente distintos a los que se supone deberían tener para efectos de la profesionalización de los cuerpos policiales. Se ha quitado el proceso de investigación. Es cierto que se ha publicitado mucho las cuentas congeladas de algunos grupos delincuenciales, pero también debo decirles que lamentablemente de las más de 1000 y tantas cuentas que aparentemente se han congelado, no hay ninguna judicializada. ¿Qué significa eso? Que no importa que se congele una cuenta, si no va directamente a la Fiscalía General de la República a que se dé un procedimiento de seguimiento para poder combatir el crimen organizado. En ninguno de los documentos que les estoy mencionando se señala siquiera qué se va a hacer con la delincuencia organizada. No aparece la palabra de delincuencia organizada. Fue una de las preguntas que nosotros hicimos justamente en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, una área que ahorita está acéfala, que todavía sigue sin un nombramiento, que aunque ya se dijo que va a ser quien fuera secretaria de gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, todavía no toma una posición formal, llamémoslo oficial, por algunos asuntos de carácter médico, y tenemos un encargado en uno de los problemas más importantes. ¿Y cómo afecta la seguridad? Pues afecta también en la economía. Para nadie es desconocido que tenemos hoy las cuatro crisis más graves de los gobiernos de las últimas décadas. Estoy hablándoles desde los años 30. La crisis económica, que nos tiene con un déficit de más o menos el 7% de decrecimiento, que es la base específica, pero hemos llegado hasta el 18% de decrecimiento. Lamentablemente, los micro, pequeños y medianos empresarios que han cerrado sus negocios por la falta de apoyos, aparentemente durante el manejo de la pandemia se aprobó un apoyo de 25,000 pesos para algunos grupos que no se están dando de manera específica, medible. No lo digo yo, lo dicen todos los informes de la área de la institución encargada de medir la pobreza, el Coneval, para ser exactos, de la Secretaría de Economía, que tampoco aparece en lo absoluto, y no tenemos claridad a dónde va a dar ese dinero. Se desaparecieron 109 fideicomisos que atendían ciertas áreas
áreas. Y también debo decirles que lamentablemente, además de la crisis de seguridad, tenemos una crisis de salud que yo ahorita les quiero comentar algunas cosas que se han dicho y que me parece que son mentira, pero vale la pena que podamos explicarlo. Dicen que la crisis de salud empezó con la pandemia, ¿no? Lamentablemente la crisis de salud se intensificó con la pandemia, pero empezó con la desaparición del Seguro Popular, que establecía mecanismos específicos para la atención a los derechohabientes de cada sector y de cada área. El ISSSTE atiende a los burócratas, el IMSS a los empleados de los empresarios y el Seguro Popular atendía a aquellas personas que no tenían seguridad social y que podían tener una cobertura mayor. Y esa es la segunda crisis que tenemos, la de seguridad, que ya se los dije, 60,000 muertos que reflejan ni siquiera la cifra más alta que hubo durante el sexenio de a quien se le acusa de ser el hombre que trajo la violencia a este país, que fue el presidente Felipe Calderón. Ni siquiera con el sexenio del presidente Felipe Calderón tenemos las cifras que hoy tenemos en tan solo 2 años de gobierno. Y por supuesto, la crisis que a mí me parece que es la más preocupante, que es la crisis de la famosa paz social, que lamentablemente nos tiene divididas y divididos a todos los mexicanos. Un discurso de odio que se da para colocarnos a unos buenos y a otros malos. Y lo que me parece más grave de poder resolver es justamente esto, porque no vamos a tener espacio para entender que las grandes cosas que se construyen en el país se construyen a través de la pluralidad. Es decir, las voces plurales, las formas distintas de pensar. Si logramos un acuerdo y un diálogo específico, podemos mejorar las condiciones de este país. Todo este conjunto de cosas nos tiene hoy como uno de los países peores calificados en los indicadores. No hay un solo indicador en el que estemos mejor, ni siquiera en el combate a la pobreza. Yo debo decirles que lamentablemente fueron los pobres los que más murieron o los que más están muriendo ahora en esta pandemia. No son mis datos, son los datos de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la propia Secretaría de Salud. Son los pobres los primeros que dejaron de tener un ingreso, y que los paliativos de apoyo que son menores y que pueden regalarse dinero, va a haber momento en el que ya no haya dinero, porque el dinero solo viene de la gente que produce. Es decir, si hay empleo, si hay empresas, si hay y se inyecta recurso privado para poder generar impuestos, que es que donde va el dinero, pues obviamente es de ahí de donde sale el recurso para los apoyos sociales. Nadie se niega a los apoyos sociales. Lamentablemente se ha dicho que se iba a combatir la seguridad a través de encontrar las causas específicas de dónde se estaba originando. Y yo debo decirles que yo difiero concretamente de que el tema de seguridad se esté generando solo por la pobreza. Eso me parece que hay una gran equivocación en la falta de estrategia en materia de seguridad en este país, que nos tiene ahora con una Guardia Nacional militarizada, y quien diga que no, nada más basta irse a dónde están adscritos todos los integrantes de la Guardia Nacional. Todos pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, de ahí se les paga su sueldo, de ahí se establecen los mecanismos de mando, y por eso pues también la salida de el secretario de Seguridad Pública, pues obviamente no ha, llamemos, de permeado de más, porque la verdad es que tampoco había un proceso de política criminal que se estuviera siguiendo. Dos ejemplos que nos lastimaron muchísimo como mexicanos. Primero, pensar que la inseguridad se combate solo encomendándonos a Dios. Yo soy una católica creyente, debo decirles que creo en Dios profundamente, pero mis convicciones religiosas nada tienen que ver con mis convicciones en la política pública. La política pública tiene que medirse, y yo no creo que solo acusando a las personas que cometen delitos con sus mamás o sus abuelitas, pues esto va a funcionar, o si el detente famoso nos va a salvar de la pandemia. Eso es un tema que Dios tiene que resolver, pero los humanos, y sobre todo los que fuimos electos para un cargo público, tenemos que resolverlo a través de indicadores de medición que costó muchos años construir y que no deben destruirse simplemente porque no coincidimos de manera ideológica. Este país ha rebasado la ideología. Yo quisiera recordarles las palabras de un hombre, por cierto, padre de una compañera diputada que hoy pertenece a Morena, que decía en una entrevista, Manuel Cloutier,
que hay quienes ni siquiera piensan en el proceso de la ideología, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que vestir, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ser feliz, y no importa si eres de izquierda, de derecha o si eres de centro. Finalmente hay algunas personas que creemos en la vida, que creemos en la defensa de la vida, hay quienes no lo creen, pero eso no nos hace enemigos ni nos hace adversarios, nos hace simplemente diferentes. Y creo que sobre ese tema tendríamos que estar trabajando. También es cierto que hay hoy una gran violencia en el proceso de cómo se establece el discurso para identificar a los adversarios, y me parece que el mayor error que se ha cometido en este país es que se gobierne para unos cuantos. Yo creo que esta gran oportunidad que este gobierno tiene de haber llegado con un gran, enorme respaldo ciudadano, llámese por el hartazgo, llámese por las equivocaciones del pasado, llámese por los errores y los actos de corrupción del pasado. Debo decirles que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que el gobierno sea solo para unos cuantos. Todos los que vivimos en este país tenemos derecho a contar con una política pública que nos ayude a desarrollarnos, que nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida y que no nos haga enemigos unos de los otros. Reitero, los datos no los doy yo, los datos los da la Secretaría de Seguridad Pública, los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y todos los datos que quieran que debatamos, podemos debatirlos desde las instituciones. Ustedes conocieron solo los gobiernos del PAN. Cuando les hablan a ustedes de los gobiernos anteriores y les dicen que los prianistas y aquellos que ahora hicimos pactos y bueno, no sé cuántas cosas. Yo justo acabo de salir ahorita de una reunión en donde se hace una coalición entre distintos partidos políticos. Yo soy antialiancista, debo decirlo, creo que eso nos desdibujó en su momento, pero también creo que las condiciones hoy son completamente distintas a las de hace mucho tiempo, y yo quiero decirles que a veces a los únicos prianistas que conozco son aquellos que se fueron a Morena, y déjenme darles algunos datos. Alfonso Durazo, que es secretario de Seguridad Pública, fue el secretario particular de Vicente Fox y también trabajó con Luis Donaldo Colosio. Alejandro Gertz Manero fue el secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, pero además trabajó en el gobierno de la Ciudad de México y trabajó desde hace muchos años. Es más, es uno de los hombres que más años tienen en el servicio público. Manuel Barlet Díaz, gobernador de Puebla, donde está la institución que ustedes establecen, compañero senador mío, lo conozco perfectamente, priista, al que se le achaca el tema concretamente del fraude electoral, y es parte de la Cuarta Transformación, y ahí está. Y yo les puedo decir que por lo menos el 60% de la bancada con la que yo hoy convivo de Morena, por lo menos el 60% provienen del PRI o algunos del PAN. Entonces, creo que el tema no tiene que ver solo con los partidos políticos. Me atrevo a decirlo, además, abiertamente, en un país en el que yo me acostumbré a debatir, a entender cuáles son las cosas, entender que la política no es un asunto personal, pero que tiene que medirse siempre y cuando podamos nosotros tener con claridad hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, diputada. Sin duda alguna, esta ha sido una grandiosa, grandiosa ponencia. Le agradezco muchísimo. Y bueno, ahora, si nos permite, vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Pero antes, solo me gustaría anunciar a todas las personas que nos están viendo en vivo desde Facebook que el diputado Ignacio Campos tuvo que retirarse debido a una reunión que va a tener en unos momentos. Pero pues aquí nos acompaña la diputada Adriana Dávila, con quien ahora haremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora, sin más que decir, me gustaría comenzar, diputada. Yo tengo una duda. Aquí en Puebla nos encontramos en una crisis de inseguridad. De hecho, en una de las encuestas que sacaba el INEGI sobre percepción de la inseguridad en el mes de abril, Puebla era considerada una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad. De hecho, estaba por arriba de Ciudad Juárez. De igual manera, hoy en día acá en Puebla tenemos el quinto lugar en feminicidios, y de igual manera, Puebla actualmente cuenta con una percepción y una baja procuración en cuanto a la defensa de las personas y de los derechos humanos. Entonces, tomando esto en consideración, ¿usted qué propondría a tanto gobierno municipal como gobierno estatal en cuanto a políticas públicas para poder mitigar los efectos de la inseguridad?
La mejor política pública que puede hacerse es el fomento al capital humano. Se dejó de atender la capacitación y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales con los recursos que llegan desde los estados y municipios a la federación. Y a mí me parece que ese fue un grave error. Déjenme ponerles un ejemplo. Supongamos que la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla, es solo una metáfora y espero que así se entienda, ¿no? Supongamos que es una tienda que estaba con un gerente que era corrupto, que es lo que se ha estado planteando, que estaba con 2 o 3 trabajadores, no todos, que podían ser corruptos, ¿no? Y llega un nuevo dueño de esas tiendas, por llamarle de alguna manera, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eliminar a las personas que cometieron corrupción, sancionar a esas personas que cometieron corrupción, pero no quemas la tienda. Y lo que sucedió básicamente con este gobierno fue que prefirió quemar todo aquello porque todo aquello que decía él está podrido sin entender lo que es la administración pública. Y es muy distinto lo que es el trabajo electoral, una propuesta de campaña que llega, que se promete sin tener conocimiento de la administración pública, y es muy distinto el hacer administración pública. Había exámenes de confianza que se dejaron de aplicar para las policías y los policías municipales y estatales. Ojo, calificar a todos los policías estatales y municipales de corruptos me parece que es un grave error. Es como si hoy a todos los jóvenes se les acusara de irresponsables. Cuando se generaliza y cuando hay un discurso de generalización sobre ciertos aspectos, lo único que tenemos es el detrimento y el rechazo de esos grupos. Pero debo decirles que a veces hay policías que trabajan en sus horarios de 24/24, que no duermen y que si alguien los grabó porque se durmieron, se quedaron dormidos en una camioneta y dicen, miren, es que todos los policías están durmiendo, es porque tampoco se les paga muy bien. Imagínense el narcotráfico con las ganancias que tiene, o la delincuencia organizada con los procesos de extorsión, de trata de personas, de todos los delitos que se puedan imaginar que hay en este país. Imagínense que lleguen, que mientras ellos están trabajando con armamentos, con uniformes, con mejores condiciones, nuestros policías están ganando a veces hasta 4 o 3 mil pesos al mes exponiendo su vida. Nosotros, y luego dicen, hay que bajar el sueldo a todo mundo porque eso es importante. Sí, que se lo bajen a los de veras, está bien, yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿por qué no se fomenta el capital humano y se capacita justamente a los que son buenos policías y se establecen mejores exámenes de control y de confianza para estos policías, para profesionalizarlos? La Policía Federal había ido avanzando poco a poco, era de la policía que, por ejemplo, en investigación cibernética teníamos mucho más capacitada. Hoy lamentablemente está desaparecida. Tenemos gente que se preparó, a la que se le invirtió mucho dinero, que podía establecer y desarticular una red de tratantes, por ejemplo, en todo lo que era el sistema hoy de redes sociales o de internet o de lo que ustedes puedan imaginar en la tecnología. Y esos policías federales los están teniendo en los cuarteles cuidando y deteniendo, por ejemplo, a los migrantes. Esas cosas no deben ser porque los escalafones se dejaron de hacer y hoy se quiere tener una sola Guardia Nacional como si los delitos solo tuvieran que ver con la federación. Entonces dejó de haber coordinación en los estados y en los municipios. Debo decirles que sí es cierto que hay unas mesas en donde están los superdelegados sentados todos los días, pero para hacer una mesa de estadísticas, yo preferiría que trabajaran un poquito más. Es decir, reunirse todos los días no significa trabajar más, ¿eh? Hablar todos los días y 3 horas estando en un solo lugar no significa que la gente trabaje más. Yo creo que esas horas pueden ser mucho más claras, mucho más fuertes, mucho mejores si se profesionaliza. Y yo le apuesto a la profesionalización de las policías estatales y municipales, porque son las policías de primer contacto, son las policías que deberían estar preparadas para atender los problemas del ciudadano, que no distingue si le toca al fuero federal, al fuero estatal. O sea, alguien a quien le asaltan su casa, por ejemplo, no va a saber si fue un grupo de delincuencia organizada o si fue solo una persona que estuvo vigilando su casa y entonces ya no es delincuencia organizada. A las personas, a los ciudadanos no les corresponde saber eso, pero a los que estamos dentro del servicio público sí. Y hay que apostarle a que este tipo de cuestiones se hagan mejor. Debo darles un dato. Yo escuché las declaraciones de su gobernador. Por cierto, fue mi compañero los 6 años en la Cámara de Senadores. Fue muy, muy aliado de los que ahora, dice él, fueron todos los
los causantes de los males de este país, ¿no? Estuvo en el Palacio de Buckingham, recuerdo, en una gira cuando fue presidente de la mesa directiva del Senado. Y debo decirles que lamento muchísimo la forma en la que desdeña y desconoce que hay feminicidios. Es más, el fiscal general de la República intentó eliminar el tipo penal de feminicidios pensando que las mujeres no morimos por cuestiones de género. Hay una cultura que se tiene que cambiar, que tiene que ver con la forma en la que percibimos. Y si alguien no reconoce eso, menos va a reconocer y entender qué delito va a perseguir. Y eso es un proceso que tiene que ver con las fiscalías, que deben ser autónomas, que se ha estado planteando mucho tiempo eso, pero también con todo aquel proceso de carpetas de investigación. A mí me parece que los ministerios públicos tienen que perfeccionar sus mecanismos de investigación. Hace falta investigación en este país. Se le ha desdeñado y creo que debemos apostarle a la investigación. En materia de seguridad, bueno, en todas las materias, pero concretamente, José Antonio, en esto que me estás planteando. De acuerdo, muchísimas gracias, diputada. Ahora también mi compañero Tomás Vasconcelos tiene una duda, así que Tomás, por favor, enciende tu micrófono. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Igual que José Antonio, debo decir que esa fue una impresionante exposición de varios puntos importantes que pues hoy nos atañan y que se tienen que tomar en cuenta, y pues gracias por eso. Dicho eso, buena tarde. Mi pregunta justamente va hacia ¿cuál cree usted que es la estrategia con la que se debe afrontar la seguridad nacional? Bueno, la amenaza de seguridad nacional que tenemos hoy en día. Pues se han utilizado bastantes distintas estrategias. En el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto se utilizaron lo de los objetivos prioritarios, se cambió un tiempo. Han habido algunas que lo que hacen a nivel de investigación es que se nota que se difractan los cárteles, hacen un montón de cárteles chiquitos, hacen problema. No es lo mismo tratar el cártel, el crimen urbano a tratar el crimen organizado transnacional, o incluso el crimen generado por la precariedad de las situaciones. Son cuestiones muy distintas. Incluso hoy en día nos encontramos en una etapa donde otro crimen que nos tomó totalmente por sorpresa es el de los feminicidios. Y Puebla fue pionero en eso, no a mucha honra. Puebla ha sido el estado que ha brillado por los feminicidios y por hacer sentir a nuestras mujeres inseguras. Y se supone que Puebla tiene una policía especializada de género y que algunos municipios la tienen. Sin embargo, estos carecen de la parte de tacto y sobre todo de la parte de la investigación, de realmente de que se tengan que afrontar los delitos de género como que se tienen que hacer. Entonces, mi pregunta va más enfocada hacia qué se tiene que hacer a nivel nacional, o cuál es la estrategia que debería utilizarse para que se lograra para que se logre una mitigación de estos crímenes de género y el crimen organizado, que ha crecido bastante. Obviamente se tiene que hacer investigación, se tiene que haber capacitación. Sin embargo, ¿cuál es el problema con la estrategia actual? ¿Y qué se puede cambiar o qué se puede hacer a nivel simple? ¿Qué se puede modificar inmediatamente? ¿Y cómo podemos tratar de mitigar también este problema de la violencia de género que existe, que es una violencia que es sin cuartel? Es lo mismo que la pandemia. Es un problema de que no sabes quién es tu enemigo. Hablando con amigas, justamente se habla de eso, de que los hombres son posibles agresores. Entonces es como el virus. Tú no sabes quién puede ser portador de la violencia que te puede llegar a ocurrir a ti. Entonces, ¿cómo se puede afrontar este tipo de problemas donde ni siquiera sabemos exactamente quién es el enemigo? Primero debo decirte, Tomás, que estos son problemas que no se resuelven en un sexenio ni de la noche a la mañana, y ese es el mayor error que tenemos. Creo que los ciudadanos tenemos que prepararnos mucho más, y yo digo los ciudadanos porque yo también soy ciudadana, aunque sea militante de un partido, no he perdido mi ciudadanía, o sea, sigo siendo una ciudadana que tiene el mismo derecho que ustedes de exigir cosas, obviamente más obligaciones en términos de la política pública, pero los ciudadanos tenemos que entender que cuando se nos dan soluciones mágicas para resolver algunos problemas, ojo, hay algún problema. Es decir, estamos más acostumbrados hoy a la popularidad que a la realidad.
Y generalmente los mejores administradores públicos no necesariamente son los que llegan a gobernar, gobiernan generalmente los más populares, aquellos que te pueden decir, ¿sabes qué? Mañana mismo te resuelve el problema de seguridad. No, este es un problema que no se resolvía en un sexenio, que tenía que ir poco a poco caminando. En el año 2000 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como tú bien lo generas también, se crearon algunos otros mecanismos, entre ellos los exámenes de control y confianza, que debían haber seguido y luego ir limpiando este proceso. Me parece que lo que le faltó primero fue una muy buena estrategia de comunicación, y creo que centrar el sexenio del presidente Calderón solo en el tema de la seguridad fue un grave error, porque lo que hizo fue poner foco sobre un tema que se estaba combatiendo en la desarticulación de algunos carteles, pero también lo dices muy bien, desarticulaban algunos, lograban encontrar los objetivos específicos y luego como que los que quedaban vacíos empezaban a crear sus propios carteles, y entonces tuvimos como miles o cientos de carteles que se ampliaron porque ya medio conocían un negocio, pero que son pequeños sanguinarios, por llamarle de alguna manera, o al revés, que son grandes sanguinarios y que utilizan la violencia más allá de la inteligencia para poder hacer cometer un delito. Fíjate lo grave que es eso, ¿no? Entonces, llegó el gobierno, el sexenio pasado, que fue antepasado, que fue el de Enrique Peña Nieto, y lo quisieron trasladar al tema de la gendarmería, pensando que teniendo una supersecretaría de gobernación podía resolverse los problemas. Entonces dijeron, nada, lo que se hizo sirve, y eliminaron. Este gobierno, lo peor del caso es que desarticuló todo. Es el único gobierno que no tenemos que tenga un plan de política criminal. Si ustedes revisan, y les pido que se metan por favor a revisar la nueva estructura de la Fiscalía General de la República, no hay un solo objetivo específico de cómo se establece un plan de política criminal a través de la Fiscalía, que es la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia aplica cuando ya se cometió el delito, ¿no? Es ahí a donde vamos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que empezar a trabajar en temas que no está trabajando, que son los de prevención y policía de primer contacto, en este caso para identificar a los grandes cárteles de las drogas. Y debo decirles que uno de los errores mayores, que además yo denuncié en tribuna y que fue justamente en el momento que estaba sucediendo, fue cuando se deja ir al hijo de El Chapo Guzmán en que además debo decirles es un delito, o sea, es un delito establecido en la Constitución, ¿no? De quien facilite la fuga de un objetivo de esta naturaleza, y hay versiones que señalan que no fue solo un hijo, sino fueron los dos hijos del Chapo Guzmán en un gran cártel, porque le dieron el mensaje al resto de los cárteles que la policía se arrodilló. En los días subsecuentes se le pidió al ejército mexicano, concretamente a las Fuerzas Armadas, al ejército mexicano, no estoy hablando de la Marina, sino del ejército, que dieran una rueda de prensa y expusieron a las personas que habían hecho un operativo que había sido fallido, ¿no? Y eso también lo que hizo fue arrodillar otra vez ante el crimen organizado, porque lo que tú tienes que competir es con fuerza, estás compitiendo con delincuentes, no es, o sea, tú tienes que detener a delincuentes, no los delincuentes están a tu nivel, tendríamos que haber hecho esa diferencia. Y cuando el discurso es de permisibilidad, incluyendo la ley de amnistía que se aprobó, aún siendo delitos menores, es decir, no importa si robas 60,000 pesos, que es lo que ahora se plantea, pues también puedes tener amnistía porque no debes estar en las cárceles, en lugar de revisar si los procesos que se llevaron a cabo fueron correctos y hay gente inocente. Es decir, a la gente inocente puedes sacarla, ¿no? Si tú revisas todas las carpetas de investigación, pero la verdad es que el nivel que tenemos de procuración de justicia y en la judicialización, pues no está funcionando. Hoy tenemos un circo mediático con un tema que es más político electoral, que es el tema de Lozoya, ¿no? Y que ha ocupado los titulares durante los últimos meses, y los delitos que están permeando entre la gente, pues no funciona. Por eso les hablaba de esta cuarta crisis, que para mí era muy, muy preocupante. Creo que es la más difícil de revertir, que es la de el pleito entre mexicanas y mexicanos entre todos nosotros, no estamos peleados, porque eso lo que nos impide es ver con objetividad qué está sucediendo en la realidad, en los datos duros, ¿no? Cuando el fiscal general de la República, debo decirles, plantea desaparecer el delito, porque dice es muy difícil acreditarlo. Bueno, pues es que lo que estamos haciendo hay delincuentes que por eso cometen esos delitos, ¿no? O sea, ningún delito es fácil de investigar, por eso los delincuentes se perfeccionan, pues la policía estatal, municipal y federal tendría que perfeccionarse.
buscar los mecanismos para atenderlo, ¿no? Pues digo, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Había un comercial hace muchos años así que aplica perfectamente en este momento. Aquí el problema, Tomás, es que no hay estrategia. No hay una sola estrategia. Aparentemente se quiso hacer creer que era la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional hoy está haciendo tareas de migración, que es seguridad interior, perdón, seguridad nacional. La Guardia Nacional está haciendo tareas de, por ejemplo, en la presa, en la presa, se me fue el nombre ahorita les digo, La Boquilla, perdón, en Chihuahua, que es política interior. O sea, seguridad interior. Entonces tiene seguridad nacional y seguridad interior. Ni siquiera la identifican, ¿no? Este gobierno ni siquiera identifica la diferencia entre ambos tipos de seguridad. Reitero, los ciudadanos no tienen por qué saberlo, pero los profesionales se supone que sí, ¿no? Entonces, tienes a la Guardia Nacional haciendo eso. Tienes a la Guardia Nacional eliminando los autos a las plataformas de los autos estos que como Pronto, como Uber, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Tienes a la Guardia Nacional en las fronteras desplegadas, tienes a la Guardia Nacional haciendo la tarea que ya hacía el ejército, que es el plan de N3 en las tareas de inundación. Entonces, la Guardia Nacional es todo, ¿no? Es todo y es nada. Y tienes pues a muchos otros personajes a los que se les invirtió dinero del Estado, dinero público, que están desperdiciados en el proceso de inteligencia. Les ponía el ejemplo de lo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera decía, ¿no? Es que ya hemos congelado las cuentas de miles y tantas personas de los cárteles, ¿no? Y yo pregunto entonces, ¿por qué las carpetas de investigación no están avanzando? No están judicializados. O sea, si yo como gobierno lo que hice fue congelar una cuenta de alguien es porque presumo que hay un delito. Entonces debe haber una carpeta de investigación que respalde este procedimiento, y lo que tuvimos fue un pleito entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el fiscal general de la República, ¿no? Entonces, la verdad es que, reitero, lo que se necesita es primero entender que no son problemas que se resuelven de un momento para otro. No, yo no quiero que el presidente López Obrador resuelva para mañana este problema. Quiero tener solo claridad de que sabe lo que hace. Yo como oposición, fíjense, se los digo, sería estúpido de mi parte pensar que si le va mal a él, nos va a ir bien a nosotros. Por supuesto que no. No, a nadie en su sano juicio podría pensar que le tiene que ir mal a México para que nos vaya bien solo a un grupo reducido de políticos. Eso es una estatura mental muy pequeña. A mí me parece que lo que queremos es que no se nos dé un plazo, que se nos dé un plan. Nosotros hemos preguntado algunas cosas sobre la extradición de Ovidio, hemos preguntado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre lo que está pasando con Genaro García Luna en Estados Unidos y lo que pasó con el general Cienfuegos, si los delitos son similares y están acusados prácticamente del mismo caso por las mismas personas, ¿no? Entonces, son cosas que en la realidad yo no logro entender, porque aquí se ha priorizado la política electoral y no la política pública. Muchas gracias, diputada. Sin duda es totalmente cierto que el cáncer de los municipios, de los estados, incluso de federaciones, que todo se basa en la política electoral. Las soluciones tienden a ser parches que duran 6 años, 3 años, 4 años o el periodo que toque, y no se piensa a futuro. Todo el país carece de la planeación a largo plazo, y eso pues termina siendo un problema porque nunca se continúan, por muy buena que sea una estrategia o por muy mala que sea una estrategia, se dice y es que no hay mal que dure más de 6 años. Entonces, ese es un gran problema, pero muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Tomás, a ti. Muchas gracias, diputada. Ahora Gracias. pasaremos a las últimas 2 preguntas para poder también cerrar y no robarle más tiempo de su valiosa agenda. Así que ahora procederemos a una pregunta que tiene mi compañera Ana Marlena Lomas. Marlena, por favor, tienes la palabra. Hola, es un gusto conocerla. Bueno, mi pregunta está relacionada con el tema de que habló con el tema del profesionalismo, ¿no? El tema de los servidores públicos. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer su semblanza y pues habla de que dio capacitaciones a servidores públicos. Y me preocupa porque en el tema del feminicidio, sí, actualmente nuestro gobernador, sí, entendemos que ya no sé, la ciudadanía ya no quería un servidor público que pues daba las cifras y se acabó, ¿no?
Entonces, lo que pasó actualmente fue el tema del lenguaje. ¿Qué tan importante es este tipo de lenguaje? Porque cuando se habló de este tema del feminicidio, su respuesta fue la cosa más vaga de que, es que se murió porque el novio la mató. ¿Cómo le puedes decir algo así a la ciudadanía, a los padres de familia, pues sí, al mundo, algo tan que ni siquiera está comprobado y que es un problema que afecta a todos y no se debe de tomar a la ligera? Yo como estudiante de la universidad, que por desgracia he sufrido pérdidas de compañeros, que tanto de mi facultad como también de varias facultades, y no, por desgracia no somos la única universidad en Puebla. Somos muchas universidades que hemos perdido compañeros y pues es trágico, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando y por qué se perdió este tema del profesionalismo? ¿Por qué decidimos voltear a ver de este lado? Y yo entiendo, ¿no? El tema de ser votado, puede ser votado y votar, pero siento que también es este tema, ¿no? Importante que tengan una ética, una profesión y no lanzarse no solamente nuestro gobernador, sino el presidente o un diputado o un senador en lo que hemos visto. Entonces, yo no pertenezco a ningún partido. Yo siento que todos los problemas que tenemos no tienen un color. La delincuencia no tiene un partido, el femicidio no tiene uno. Entonces, ¿qué está pasando? Presenté hace 2 años, Marlene, una iniciativa que le voy a pedir a Carlos que les comparta. Es una iniciativa de crear la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, que parte justamente desde la prevención, que para nosotros es importante. Debo decirles que a veces justamente el lenguaje, el no exteriorizarlo, es lo que nos hace que nos hace ver como si las cosas no existieran. Hemos normalizado todo de tal manera que es normal que la gente te ofenda, que es normal que la gente te grite. Nosotros los políticos tenemos que aguantarnos de todo lo que nos dicen porque es normal. Ustedes tienen que aguantarse, las mujeres, si les dicen piropos que no les agradan o que son desagradables, y tienen que aguantarse. Los varones tienen que tener una masculinidad muy fuerte, porque entonces si no, no son varones. Es un proceso que lamentablemente va en un tema de cambio cultural que no hemos logrado entender. Y yo a lo que me niego es a normalizar las cosas. Seguramente algunos de ustedes deben conocer que recientemente el Instituto Nacional Electoral planteó una sanción contra el diputado, un diputado compañero mío, Gerardo Fernández Noroña, por violencia política de género que fue hacia mi persona. Había quien me decía, desde el principio, cuando esto sucedió, yo era parte del Consejo Editorial de Reforma en ese tiempo, hace un año les estoy hablando, y recuerdo que se tocó en la mesa editorial del periódico Reforma, y un compañero que había sido diputado antes conmigo me dijo: yo creo que hiciste muy mal, Adriana, en darle espacio al diputado, a Gerardo Fernández Noroña, y no debiste haberlo denunciado. Déjalo, a ese tipo de personas hay que dejarlas, déjalas que solitos se acaben, porque es entrar en un pleito de nunca acabar. La respuesta que yo le dije es: justamente porque hemos normalizado todo, entonces terminan mujeres muertas. Si tú a una pareja le permites que te lastime y no dices nada, si te empieza primero con una grosería, luego va un golpe, luego va una ofensa, luego va una presión psicológica, luego va todas las agresiones que te puedas imaginar y luego va la muerte. Lo mismo sucede con nosotros. Imagínense siendo una servidora pública, yo, una funcionaria, que no utilice las instituciones para hacer que la ley se aplique. Le estoy diciendo al resto de las mujeres que no importa cuántas veces te ofendan, tú tienes que quedarte callada. Que no importa cuántas veces, porque pues, es normal que te digan así, porque es normal que hoy subas a una tribuna y en lugar de decir por qué no debes desaparecer 109 fideicomisos, déjenme ponerles un ejemplo, por qué no debemos desaparecer el fondo de gastos catastróficos que tendría a personas con distintos cánceres en este país, te subas a una tribuna y digas: se desaparecieron porque todos son unos corruptos, malditos y muéranse. Ese es el nivel de debate que tenemos hoy en una Cámara de Diputados. Y en las cámaras locales, ¿qué les puedo decir? A mí me enseñaron que para atender los temas, y lo que yo aprendí en política, es que debes prepararte. Yo no nací experta ni fui experta en materia de trata de personas ni en el tema de feminicidios desde que llegué. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es más, mi deseo personal era haber sido Lolita Ayala o Jacobo Zabludowski de ese tiempo. Ustedes ya no, porque no los conocieron. Son mucho más jóvenes que yo. Pero en ese tiempo para mí eso era lo importante.
Cuando yo llegué a la política tuve la fortuna que con quienes estuve me obligaban literalmente, o sea, por el ejemplo que yo tenía, porque me avergonzaba no saber las cosas, estudiar. Entonces, lo primero que tiene que llegar a ser un servidor público es prepararse y se vale. A mí cuando me dicen, oye, pero es que tú ya fuiste diputada, ya fuiste senadora y ya fuiste diputada, pues ya deja que otros pasen. Yo siempre les he dicho, pues que pasen, que se preparen, que se involucren, que le entren, o sea, la política es una profesión, igual que la es cualquier otra. Y es una profesión que tenemos que asumir con responsabilidad. Es una profesión a la que no tiene que ver con que vivamos del erario público. Conozco a muchos legisladores, y lo dices bien, Marlene, de todos los partidos políticos. Yo trabajé muy bien con diputadas y senadoras del PRI y del PRD. No sabes qué bien trabajé, porque desde esas distintas formas de pensar lográbamos hacer cosas que empujábamos en conjunto. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata la política. Yo creo que hoy el problema mayor que tenemos es que hay autoridades que normalizan las cosas. Y además no solo las normalizan, es el ejemplo. Hay que pelearse con todos, porque ser valiente hoy es decir groserías. Ser valiente hoy es ofender al resto. Ser valiente hoy es lastimar. Ser valiente hoy es gritar, en lugar de que ser valiente signifique prepararte, proponer y dejar a un lado la popularidad. Sí, hay cosas que no son populares en la política, pero hay cosas que hay que decir. Y creo que ese es el tema de las nuevas generaciones. Y ustedes tienen que informarse con lo que pasó hace muchos años, porque ustedes, reitero, conocieron solo a los gobiernos del PAN y no conocen que muchos de los que están ahora vienen de ese PRI de los años 70 que todo el mundo decíamos por qué están. No significa que nuevas generaciones hayan hecho también bien las cosas, pero las conductas impropias de cualquier servidor público tienen que castigarse. Quien llega, por eso repito el ejemplo de la casa. Si llegas a una casa y ves que si llegas a una casa y tu casa es México, ¿no? Y ves que las puertas están rotas, que quitaron parte del piso, que una de las tuberías de los baños no sirve, pues lo primero que tienes que hacer es arreglar la puerta, arreglar las ventanas, poner el piso parejo, en lugar de tirar la casa y decirte porque pues la casa estaba fea, pues entonces que se tire y empiezas de cero. Así no se hace la política, no la política pública. A este país le costó muchísimo trabajo y muchas luchas de todas las ideologías, derechas, izquierdas, le costó mucho trabajo el diálogo. Cometimos, por supuesto, la clase política muchos errores, pero también debo decirlo con toda la tranquilidad que me da decirlo, que los ciudadanos también no están eligiendo por capacidades, están eligiendo por popularidades, por aquel que canta mejor, el que hace el mejor TikTok, el que se encuera en sus redes sociales porque dice que eso es transparencia. Tengo compañeros diputados que eso hacen en las redes sociales y dicen que eso es bueno, que te conozcan, aunque sea por cosas malas, aunque no te conozcan, que es mejor eso a que no te conozcan. Y yo digo que cuando te conozcan, estás obligado en la política a cuidar un poquito más tus formas y tu vida privada, mantenerla siempre a un lado. Pero hoy es bueno que un diputado o un regidor o un alcalde o un presidente hable ofendiendo al otro porque se oye bien bonito. Yo recuerdo que había una persona que hace sketch al respecto y que decía, pues es que se oía bien bonito eso de Ricky Riquín Canallín, ¿no? Pero el ejemplo y lo que hoy tenemos, el tipo o antes, ¿no? Debo reconocer con el presidente Vicente Fox, cuando empezó a decir cosas como lavadora de dos patas, ¿no? Cuando se refería a las mujeres, también te lastiman. O sea, no es exclusivo de ningún partido político. Estoy completamente de acuerdo. Hay buenas personas en todos los partidos políticos y hay personas que no queremos. Hay personas panistas que no quiero ni en el PRD, ni en el PAN, ni en Morena, ¿no? Porque no tiene que ver con eso. ¿Qué sí tiene que ver con las formas de pensar? La política pública, las instituciones, la creación de las instituciones, la formación de las personas, la formación de aquellas áreas de oportunidad que tenemos que trabajar y que responder. Yo creo que los jóvenes están obligados a prepararse. Yo creo que los jóvenes están más obligados a regresarle la dignidad a la política. Y ustedes pueden hacerlo. Entiendo que no sean partidistas, pero todos tenemos que ser políticos, porque la política nos lastima y nos influye en nuestra vida cotidiana.
Nuestra vida cotidiana, desde aquella persona que te cobra el agua, la luz, el gas, el que te barre la calle, el que no hace baches, hasta aquella persona que te ayuda en el momento de un secuestro, de un feminicidio o de la atención de personas con las que tienes que trabajar, ¿no? Sí, la política tiene que profesionalizarse, Marlene, y sí, lo que no se dice no existe, lo que no se dice se normaliza, y lo que se normaliza no se puede resolver. Muchas gracias, diputada. Y ahora procederemos a nuestra última pregunta, para la cual le doy la palabra a nuestro vicepresidente, Juan Carlos Abascal. Hola, Adriana. Hola, Un gusto tenerte por acá. gracias. Justo en ese tema que dices de lo que se normaliza no se resuelve, tengo dos frases muy importantes que antes de lanzar la pregunta. Stalin decía que una muerte es una tragedia, pero que 1.000.000 de muertes es una estadística. Y otra frase anónima por ahí decía que el hombre no se queja porque sabe que no hay nadie del otro lado escuchando. Entiendo y me duele muchísimo porque soy de la misma universidad que Marlena. Cada uno de los casos de feminicidios y de homicidios en general. Y hay una estadística que me llama mucho la atención, que el 88.7% del total de homicidios el año pasado fueron hombres. Sea cual sea el origen o el tema de este homicidio, me parece muy interesante, que aparte es un dato que no se menciona tan constantemente. Mi pregunta es, ¿cómo podemos? Porque aparte yo pienso también que el feminicidio no es más que el síntoma de un problema más profundo en el tema de inseguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas dos tesis comulguen y encontrar el verdadero problema tanto de los homicidios, sea masculinos o femeninos, y que se resuelva aparte el problema de género que claramente en México se tiene? Yo fui de las primeras que pensó que la igualdad se construye no diferenciándonos. Al principio yo no creía en las cuotas, porque la verdad es que yo nunca pertenecía a la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, por ejemplo, ni tampoco pertenecía al juvenil, a pesar de haber sido joven alguna vez en mi vida. Entonces, lo que puedo decirles es que hay cosas que te ayudan a entenderlas simplemente con la experiencia que vas viviendo en el día a día. Y además, Carlos, me parece que cualquier muerte es igual de dolorosa. No, a una familia le duele que se muera un hombre o que se muera una mujer, por supuesto. Pero claro que en términos culturales, cuando hablas de un feminicidio y que te maten por el simple hecho de ser mujer, hay quienes dicen que no es cierto. Yo lo único que te puedo decir es que para nosotras fue primero muy difícil tener siquiera el derecho a votar. Por cierto, una iniciativa que impulsó Acción Nacional hace muchos años. La iniciativa presentada para nuestro derecho al voto fue del PAN. Y nosotros tuvimos que luchar por nuestro derecho a votar. Los varones no tenían el derecho a votar. Nosotros tuvimos que luchar por eso. Nosotros tuvimos que luchar por nuestro derecho a usar pantalón. Los varones podían en lugares como Escocia o algún otro lugar usar faldas y no tenían ningún problema. Nosotros, ¿no? Usar pantalón, hubo una activista puertorriqueña que fue lastimada justo por eso, ¿no? Recordarán incluso la anécdota, o bueno, parte de la historia de Juana de Arco, ¿no? Quemada por algunas creencias de su masculinidad que no eran propias, ¿no? Es más, la historia habla de las brujas hechiceras y no de los brujos hechiceros, o sea, las que eran quemadas en la hoguera, que son las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que a las mujeres, pues, déjenme ponerles un ejemplo, cuando eres pequeña, y eso tiene que ver con el género, con ambos géneros, ¿no? Porque la lucha de géneros no es solo a favor de las mujeres, es encontrar el equilibrio cultural para ustedes y para nosotras. Cuando tú eres pequeña, cuando eres niña, si tú lloras no está mal visto. Las niñas podemos llorar, ustedes no lloran. Ustedes no se les permite llorar, a ustedes se les dice que no, porque entonces no son niños, o sea, los niños no lloran, los hombres no lloran, las mujeres sí, sí podemos hacerlo, pero fíjense la paradoja para participar ahora en política. Cuando nosotros estamos en esto, como estamos acostumbradas a externar mucho más nuestros sentimientos, se nos dice que las mujeres tenemos que masculinizarnos para participar en política. Ustedes están acostumbrados a no mostrar tanto sus sentimientos que cuando llegan a un proceso de negociación es mucho más difícil leerles lo que consideran. Nosotras somos muy transparentes en esas cosas que hacemos porque fue parte de los patrones culturales que aprendimos, que hay quienes dicen que vivimos en un patriarcado. Yo voy a decir algo que quizá algunos me linchen cuando lo digan, ¿no? Pero yo digo
que más bien estamos viviendo en un matriarcado raro. Nosotras, los hombres y las mujeres generalmente somos criados por mujeres que aprendieron los patrones culturales de sus casas, con machos a veces, ¿cómo llamarles? Con costumbres arraigadas porque era la costumbre, esta normalización de la que les hablo, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que la igualdad bajo estas condiciones empieza por entendernos, por entender que sí somos diferentes en algunas cosas. Si nosotros entendemos que somos diferentes en algunas cosas, pero que somos complementarios, o sea, yo no estoy peleando por ser igual que tú, Carlos, o igual que tú, Tomás, o igual que tú, José Antonio. Yo estoy peleando porque mis derechos sean los mismos que los que ustedes tienen. Que yo tenga derecho a ganarme el mismo sueldo si yo desempeño el mismo papel. Que yo tenga el derecho a trabajar si es que ustedes también quieren trabajar, que ustedes tengan el derecho de cuidar a sus hijos como yo tengo el derecho de cuidar a los míos. Es decir, que los papeles sean complementarios, ¿no? Evidentemente, la fuerza de ustedes físicamente es distinta. Pues hay características físicas distintas, ¿no? Y hay que ir aprendiendo a trabajar en conjunto. Un error mayor que he visto que se ha cometido es pensar que la igualdad la podemos conseguir si nos diferenciamos y si hacemos una pelea contra ustedes. Al contrario, yo creo que hoy los cursos de género, las pláticas de mujeres, el Día Internacional de la Mujer, debe involucrar mucho más a los hombres, porque si no seguirá siendo una lucha de nosotros. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen, no es que es mi derecho a decidir. Si estamos en pareja, es nuestro derecho a decidir. Es nuestro derecho a entendernos, es nuestro derecho a platicar, es nuestro derecho a igualarnos, ¿no? Es difícil el proceso feminista hoy porque estamos todos en una cultura. Yo tengo una hija de 7 años y 2 sobrinas de edades similares, 18, 17, y me cuesta trabajo entender hoy lo que ellas piensan y intento platicar con ellas, aunque no coincida, porque piensan distinto a lo que yo pienso, porque fui criada en otra época, en otras circunstancias, y la brecha generacional también es difícil, ¿no? Pero creo que nos hemos alejado un poco los padres también de los hijos. Hay cosas que no pueden, que el Estado no puede hacer, como es el acercamiento de los padres con los hijos, ¿no? O del tipo de familias que tengamos. No todos los papás tienen, no todas las familias son papá, mamá e hijos felices, ¿no? Este país está construido por distintos tipos de familias, las que solo tienen mamás, las que solo tienen papás, las que tienen tías criando a sus sobrinas, a sus sobrinos, las abuelas que forman parte de esto. Tendríamos que entender esta diversidad de país. Es un proceso muy complicado, Carlos, de entenderlo, porque somos seres humanos. Yo lo único que les quiero pedir a ustedes es que no idealicen a las personas. El mayor problema que hoy tenemos en este país y en el mundo es que cuando alguien llega y nos habla bonito, y esa es parte de los feminicidios, es un proceso también de la trata, la seducción. Los políticos, los artistas, los futbolistas terminan siendo ídolos, o sea, vamos, ¿cómo llamarle? Vamos idealizando cosas que es lo que quisiéramos. Si entendiéramos que las personas somos seres humanos y que cometemos errores, que habrá cosas con las que coincidamos y que habrá cosas que no, con las que no coincidamos, pues bueno, yo estaría, creo que satisfecha del trabajo que venimos haciendo. Déjenme ponerles un ejemplo reciente que a mí me causó un poco de indignación. Espero que aquí haya futbolistas y que no me lo tomen a mal, pero que en Argentina se haya planteado 3 días de duelo, de luto por la muerte de Maradona, para mí fue indignante. Un hombre golpeador, un hombre que usaba drogas para jugar fútbol, nadie le quita su talento, pero su conducta como ser humano dejaba mucho de ser, y que un país entero le llore 3 días cuando hoy tenemos en Argentina uno de los países que peor ha manejado la pandemia, no logro entenderlo. Y perdonen que lo baje ahora a mi país, al de ustedes, al que amo tanto. Que Cuauhtémoc Blanco, por ser el mejor jugador de fútbol, sea el gobernador de Morelos y se le perdone porque pues metía bien bonitos goles. No logro entender no lo comparto. Seguramente habrá quienes me digan que estoy medio loca y que esas cosas no son así, que no lo sé,
pero hay que diferenciar las habilidades y las capacidades de las personas. Y esas cosas no pueden ser ejemplos. ¿Por qué lo bueno no puede ser ejemplo? ¿Por qué siempre tiene que ser lo polémico? O sea, creo que la sociedad también tiene que cambiar un poco y tenemos que ir trabajando. A mi generación, yo tengo 50 años, a mi generación, pues le tocó otro tiempo. Ustedes, que les llevo como muchos, no digan cuántos, les toca otro papel y yo espero que ustedes hagan la diferencia. En esta vida solo tenemos una vida, una. Asegúrense de que la vida que tienen haga en este mundo que valga la pena que estén aquí. Muchísimas gracias. Igual yo lo que siempre he pensado es igualdad ante la ley y equidad en la realidad. Entonces, buscamos más o menos lo mismo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le dejo la palabra a José Antonio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y muchísimas gracias, diputada. Sin duda alguna, esta ha sido una grandiosa ponencia. De igual manera, queremos agradecerle al diputado Ignacio, que ya no está con nosotros, pero si está viendo la transmisión, le agradecemos muchísimo. Y bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, es hora de que termine nuestra sesión, pero esperamos poder contar en un futuro con la presencia de la diputada Adriana Dávila y de Ignacio Campos. Así que, a nombre de la mesa directiva Alianza Política Juvenil y de toda la Canajop Capítulo Puebla, les agradezco muchísimo la ponencia del día de hoy y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión de Pregúntale a un diputado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Asegúrense de estar bien, cuídense y usen cubrebocas. Buenas noches, muchísimas gracias. Bye.